Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer la masa con talco. En este video tutorial te voy a enseñar el paso a paso completo y vamos a ver si esta masa realmente funciona. Para hacer esta masa voy a utilizar talco. Dentro de un recipiente voy a colocar 2 cucharaditas de talco. También voy a colocar media cucharadita de crema para cuerpo. Si no tienes crema para cuerpo, puedes utilizar aceite para cuerpo de bebé. También voy a utilizar 2 cucharaditas de pegamento de carpintero. Para darle color a la masa voy a utilizar en esta ocasión papel crepé diluido en un poco de agua. Dentro del recipiente le voy a colocar 2 cucharaditas de esta mezcla. Con la cuchara voy a ir revolviendo los materiales hasta que me quede con la forma de una pasta líquida. Si no tienes papel crepé, puedes utilizar unas gotitas de pintura acrílica del color deseado. Sobre esta pasta le voy a agregar 2 cucharaditas más de talco. Y la voy a ir mezclando con la cuchara hasta que me quede como una masa. Ahora voy a amasar esta masa, pero primero me voy a proteger las manos con guantes. Al tocar la masa me doy cuenta que esta es muy pesada y no es fácil de amasar. Yo estoy realizando esta masa a pedido de algunas de mis rosas para ver si esta realmente funciona. Al estirar la masa me doy cuenta que esta no se une fácilmente y no queda flexible. Voy a ver si con esta masa puedo moldear un pétalo. Como puedes ver, esta masa no sirve para moldear figuras chicas y delgadas, ya que esta se abre. La voy a dejar reposando 15 minutos para ver si me queda flexible. Aquí te muestro que la masa en sí no quedó flexible y esta se abre fácilmente. Voy a ver si puedo utilizar esta masa para utilizarlas con moldes o cortadores. Voy a estirar la masa con un hulero dejándole un grosor más o menos de 10 milímetros. Al ir estirando la masa me doy cuenta que esta se pega fácilmente sobre el hulero. Para evitar este problema tendrías que colocarle un poco de aceite. Para cortar la masa voy a utilizar un cortador. Para que la masa no se pegue en el cortador le voy a colocar un poco de aceite y para eso voy a utilizar un pincel. Voy a colocar el cortador sobre la masa, le voy a hacer un poco de fuerza hacia ella para poder cortar esta. Aquí te muestro que la masa se cortó fácilmente y que las figuras quedaron bien marcadas. Ahora voy a ver si con esta masa puedo moldear una figura más grande y ancha, como por ejemplo un pajarito. Al estar moldeando este pajarito me doy cuenta que es muy difícil poder darle su figura, ya que la masa tiende a irse para los lados. Pero sí se puede moldear figuras más grandes, pero estas no quedan tan definidas como con otras masas.
Aquí te muestro las figuras que pude realizar con esta masa. Ahora voy a dejar que esta se seque. Y voy a guardar un poco de esta masa para ver cómo queda al otro día. Aquí te muestro que la masa de las figuras ya está seca. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Aquí tenemos el pajarito. La masa no se fue hacia los lados y esta quedó bien dura y no tiene grietas, que eso me sorprende un poco. Aquí te muestro la figura que realicé con los cortadores. La masa en sí quedó bien dura y las figuras bien marcadas. También realicé la misma figura, pero con la masa un poco más delgada. Esta sí que tiene una diferencia, ya que la masa se dobla un poco. Ahora vamos a ver si esta masa sirve para utilizarla con moldes. Aquí te muestro que utilicé un molde metálico con la figura de una mariposa. La figura sí quedó bien marcada, pero la masa en el momento de secarse, esta se achicó un poco y quedaron algunas grietas. Ahora vamos a ver cómo queda la masa para el otro día para ver si esta se puede utilizar. Al tacto me doy cuenta que esta no se puede moldear. La voy a amasar un poco para ver si esta queda un poco flexible. Como puedes ver, es imposible utilizar esta masa para moldear cualquier figura. Ahora te voy a dar mi opinión. No sirve para moldear flores ni figuras, solamente sirve para utilizarla con moldes y cortadores. En sí, yo no recomiendo utilizar esta masa ya que es muy cara y no es moldeable como las otras masas que te he enseñado en este canal. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de talco y ver si esta realmente funciona. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de masa flexible de calidad, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.